Listo, vamos entonces a avanzar con estas cartas de San Ignacio de Antioquía y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena eres gracia, de el Señor gracia, el es Señor es contigo, contigo. bendita eres Bendita entre tú todas eres las entre todas las mujeres y mujeres. bendito es Bendito el es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en el un principio, principio, es ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado 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 concebida. 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 Padre, del Hijo, del Espíritu En Santo. nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la siguiente carta, nos quedan tres, ¿no?, de siete. O sea, la quinta carta es la que Ignacio dirige a los filadelfios, aquellos que vivían en la región de Filadelfia. Y es también una carta relevante porque el propio Ignacio de Antioquía les va a dar indicaciones puntuales a esta comunidad que, si lo vemos y dijimos, ¿no? Por un lado, tienen como un énfasis, por decirlo así, muy puntual. O sea, van dirigidas a una comunidad en concreto que se ve a lo mejor afectada por circunstancias muy concretas. Pero también, ¿no?, los consejos que menciona tienen un alcance mayor. Es decir, al final son enseñanzas de carácter universal. Y esto también es fundamental. Entonces, en esta carta, por ejemplo, Ignacio de Antioquía comienza diciéndole a los filadelfios lo siguiente: como hijos de la luz de la verdad, huid de la división y de las malas doctrinas. Entonces, ¿qué es lo primero que detecta Ignacio de Antioquía como un peligro en esta comunidad y, entiéndase, en general, en toda la gran comunidad eclesial, es decir, en la iglesia? Por lo menos dos elementos que nunca han desaparecido, que a veces han crecido más, a veces menos, pero que nunca se han extinguido. Por un lado, la división. Recuerden que, ¿no?, lo vimos desde Clemente de Roma, incluso desde los escritos, ¿no?, anteriores. El énfasis primario en los primeros momentos está dado en relación a la unidad y la paz, ¿no? Esos son los pilares: unidad y paz. Entonces, aquello que atenta directamente contra la unidad y la paz es la división, la confrontación. ¿Se acuerdan que esa había sido justamente, ¿no?, la problemática central de la carta que escribe Clemente de Roma, ¿no?, a los Corintios? Porque hay disputas, ¿no? Hay enfrentamientos, hay discusiones y sobre todo hay eh, separaciones al interior mismo de la comunidad, ¿no? Una comunidad pues prácticamente recién nacida. Entonces advierte que si en tanto cristianos, ¿no?, somos hijos de la luz de la verdad, entonces habrá que huir de lleno de la división y de las malas doctrinas. Y ese es otra, digamos, de los factores que también han sido sumamente problemáticos y al mismo tiempo frecuentes dentro del desarrollo, ¿no?, que el Señor ha hecho en su obra de redención. O sea que, en pocas palabras, desde muy pronto aparecieron las malas doctrinas, es decir, las herejías, ¿no?, aquellos planteamientos teóricos que lo que buscan, a final de cuentas, es desviarnos del camino trazado por Jesús. Ese es, digamos, uno de los énfasis fundamentales. Las malas doctrinas, ¿no?, lo que quieren es desviarnos del camino trazado por Jesús y, por ende, apartarnos de la verdad. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, aquello, fíjense, esto es como muy hermoso, porque aquello que garantiza tanto la unidad como la paz es la verdad, es Cristo. Solo la verdad promueve, sustenta y conserva tanto la paz como la unidad. E incluso les dirá Ignacio de Antioquía que muchos lobos se presentan como dignos de fe. O sea, en apariencia, ¿no?, o de entrada, pareciera que no estamos viendo un enemigo o un atacante,
de la fe que el Señor, ¿no? Nos ha concedido. No, se presentan con un aspecto totalmente diferente y, como dice Ignacio de Antioquía, cautivan con un perverso placer a los corredores de Dios. No, cautivan. Es decir, no llegan, y fíjense, ¿no? Es muy similar a lo que estuvimos mencionando en relación a la época post-totalitaria, ¿no? En la que nos encontramos. No llegan, por ejemplo, tratando de establecer una confrontación abierta y directa. No llegan proponiendo eso. Llegan con un perfil cautivador, ¿no? O sea, llegan pues con una cierta estrategia de encanto, ¿no? Que nos logre seducir, pero que eso sí, al final terminemos cautivos de los errores que están transmitiendo. ¿No? Esto es, digamos, como algo fundamental. Y no es casual, me parece, que San Ignacio de Antioquía hable de un perverso placer. ¿De qué estará hablando o a qué se estará refiriendo Ignacio de Antioquía? Me parece que al hablar de un perverso placer, se está refiriendo a esa especie de arrogancia interior, ¿no? Que uno puede llegar a experimentar por considerar que ha conocido o que ha accedido a algo mayor de lo que de hecho se nos ha concedido. Me parece que ese es el perverso placer de la herejía, ¿no? O bueno, más en general de las malas doctrinas. El hecho de que nos cautivan porque suponemos o asumimos que estamos accediendo a un conocimiento elevado que los demás no han tenido el privilegio de adquirir, pero nosotros sí. O que se nos está abriendo o proponiendo una vía distinta que de cierta manera nos aporta un estatus sobresaliente. Por eso me parece, ¿no? Que San Ignacio de Antioquía habla de un perverso placer. Ujú. Entonces, como dice abiertamente San Ignacio de Antioquía, apártense de las malas hierbas. Así se le llamaba en un principio a los herejes, a los promotores, a los difusores de malas doctrinas. Insiste Ignacio de Antioquía, apártense de las malas hierbas que no son cultivo de Jesucristo. O sea, que él no ha cultivado, que él en definitiva no ha sembrado. Y dice Ignacio de Antioquía, porque no son plantación del Padre. ¿No? Y esto ya también a nosotros nos permite tener como una visión interesante al respecto. Y es la siguiente, en el mundo vamos a encontrar literalmente aquello que el Padre ha plantado y aquello que no corresponde con lo que el Padre ha plantado, ¿no? En términos, digamos, más recientes, podríamos decir, hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. ¿No? O en los términos ya evangélicos que nos resultan quizá mucho más familiares, hay trigo, pero también hay cizaña. Y no es fácil distinguirlos, ¿no? Mucho menos al principio. Entonces, por eso, Ignacio de Antioquía les advierte a los filadelfios que no se dejen engañar, que no se dejen cautivar con ese perverso placer, porque terminarán extraviados, terminarán literalmente envenenados por una mala doctrina que no corresponde a la plantación del Padre. Porque, y contrasta, ¿no? Fíjense, este es lo que yo les decía otra vez, como un criterio muy, muy puntual de Ignacio para tener un discernimiento claro al respecto de si vamos o no por el buen camino. El criterio que da Ignacio de Antioquía es el siguiente, dice, pues todos los que son de Dios y de Jesucristo están con el obispo. Ahora, si esto lo traducimos a nuestra situación actual de vida, podríamos decir, todos los que son de Dios y de Jesucristo están con el Papa, están con el obispo. Es decir, no podemos nosotros decir que en efecto seguimos a Jesucristo si no ordenamos, si no, perdón, si no respetamos
el orden que él mismo ha establecido, porque dijimos, ¿no? La jerarquía eclesiástica, obispos, presbíteros y diáconos, al final, ¿no? Lo intuye Ignacio de Antioquía, no es más que una adecuación en este mundo de la propia jerarquía divina. O sea, no es lo que habíamos dicho la ocasión anterior, ¿no? No es una mera imposición, no es una simple ocurrencia. El obispo es la figura del padre y los presbíteros están al servicio del obispo, así como el hijo ha estado en su vida terrenal y siempre al servicio del padre, para el cumplimiento de la voluntad del padre. Entonces, para Ignacio de Antioquía, en estos momentos muy puntuales, apartarse del obispo o querer seguir un camino distinto es un signo evidente de que se trata de un hereje y por lo tanto de una mala hierba, que en definitiva lo único que quiere transmitir pues es una mala doctrina. Incluso dice Ignacio de Antioquía, a veces sucede que unos se extravían, pero una vez arrepentidos, vuelven a la unidad de la iglesia. No quieren seguir un camino aparte, un camino ciertamente diferente. Dice, estos, una vez arrepentidos, que vuelvan a la unidad de la iglesia y también serán de Dios, para que vivan conforme a Cristo. Y esto es lo importante. Ser cristiano, en Ignacio de Antioquía, ya empieza a tener una definición muy sólida. Por ejemplo, ser cristiano significa vivir conforme a Cristo. ¿Y qué significa vivir conforme a Cristo? Vivir cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Y esto cómo se realiza, no? Terrenalmente. Pues cumpliendo la voluntad, ¿no? O la comunión de voluntad con el obispo. Entonces, para Ignacio de Antioquía, romper con el obispo sería tanto como romper con la voluntad del Padre, cosa que nunca hizo Cristo. No es vivir conforme a Cristo. En definitiva, no es ser cristiano. ¿Se entiende? O sea, esta es como la primera cuestión que ya se está planteando. El hecho, ¿qué pasó, Paola? Dime. Buenas noches, profesor. La- Eh, una pregunta. Sé que en la historia de la iglesia ha habido, a ver, pues no sé, a lo mejor sí, papas que realmente no han sido elegidos, pero ya ve que hay unas profecías de que supuestamente en algún momento va a haber dos papas, uno que sí es el papa y otro que no es. Entonces, supuestamente es a ver, algo difícil para la iglesia determinar cuál realmente podría ser, ¿no? El verdadero papa. Entonces, se puede uno enfrentar a eso, o sea, cómo realmente saber si lo que está haciendo el Papa es correcto. Bueno, eso ya ha ocurrido. Por ejemplo, en Aviñón ha habido antipapas. O sea, hay un obispo central, el obispo de Roma, que se ha visto enfrentado a otro supuesto papa ordenado por otro grupo de obispos. Se discute y se llega a la conclusión de que este no es el legítimo porque, por ejemplo, no corresponde a la sucesión apostólica que se ha mantenido durante mucho tiempo. O sea, se daría, digamos, una especie como de enfrentamiento. Es como, a ver, imaginemos la siguiente situación. Sabemos que ahorita, en general, ¿no? La Iglesia de Alemania, por un grupo importante de obispos, está como mostrando rebeldía, porque esa es la palabra, ¿no? Y obstinación con respecto al Papa Francisco. Es como si ellos celebraran un sínodo episcopal y ordenaran un obispo central al que digan que van a seguir y que de hecho es cabeza de la iglesia. Tendríamos dos papas, un papa alemán y el papa Francisco. Algunos quedarían convencidos de que en efecto sería el alemán, pero tendríamos criterios y sobre todo una tradición que nos garantizaría dónde está el verdaderamente genuino. Por mencionar un caso, o si sucediera en África o en Asia o en América Latina, ¿no? Para no limitarnos únicamente a Europa. Entonces, aquí, si entendemos esta situación, comprendemos por qué Ignacio de Antioquía dirá,
No se engañen, hermanos míos. Si alguno sigue a un cismático, no heredará el reino de Dios. O sea, si alguno sigue a alguien que no forma parte precisamente de la sucesión apostólica, no va a heredar el reino de Dios. O sea, está fuera. Recuerden que el cismático es precisamente el que fomenta la división, aun cuando no necesariamente sea un hereje. Hermana, bienvenida. Hola. Hola. Aun cuando no sea necesariamente un hereje, porque se suelen dar herejes que dicen estar en comunión con el Papa, pero en realidad, no, digamos, en espíritu no lo están, aun cuando no tomen una distancia. En cambio, un cismático sí. Un cismático lo que dice es no tenemos por qué seguir esas reglas, ¿no? Y podemos hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿cómo se va a garantizar la unidad? ¿Y cómo uno puede quedar a resguardo del cisma? Lo dice el propio Ignacio. Esfuércense por frecuentar una sola Eucaristía. Una. Pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz para unirnos a su sangre. Uno solo es el altar. O sea, Cristo es uno. No hay Cristos. Es un Cristo. Y es en torno a él que en efecto, ¿no?, se conjuga la iglesia. O sea que al final un cismático o un hereje es tal porque no está en comunión con Cristo. Esa es la cuestión fundamental. Aun cuando hable en nombre de él, pero lo podemos ver por los frutos o por las consecuencias que se derivan de sus respectivas posturas. Entonces, lo que dice al final Ignacio de Antioquía es lo siguiente: hermanos míos, uno es el obispo con el presbítero, los diáconos, y están ahí para que lo hagáis todo según Dios. Y ahí está la clave. O sea, Ignacio de Antioquía se da cuenta muy pronto que hay dos maneras de seguir a Cristo, a grandes rasgos. Una manera según Dios y otra manera que no es conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pensar que yo dijera que, bueno, yo sigo a Cristo, pero no acepto los sacramentos, o el Papa, o el obispado, y porque Cristo está en todas partes, y finalmente Cristo vive en mí, y está en mí, porque es mi Dios, y yo lo respeto y lo adoro, etcétera. Yo les pregunto, en ese caso, ¿dónde estaría el problema? Yo les digo, Cristo está en todas partes, ¿no? No tengo por qué ir a un lugar en particular, ni seguir las indicaciones del Papa. Yo amo a Cristo, adoro a Cristo, es mi ejemplo, es mi Señor, es mi Salvador, y listo. ¿Dónde estaría el problema? Yo creo que realmente sería en donde no acepto las condiciones de él, ¿no? Exacto, donde no acepto, ¿no?, lo que Dios mismo ha instituido. O sea, no sigo a Cristo según Dios, según la misma voluntad del Padre. Cristo no dijo, aquí estoy, les paso mi mensaje y háganle como puedan, o que cada quien me siga como se le antoje. No, él dejó, para empezar, un centro fundamental que no se puede eliminar, y es su misma presencia eucarística. Entonces, hay un criterio muy fundamental, dirá Ignacio de Antioquía, para darnos cuenta si estamos o no viviendo conforme a Cristo según Dios, y es la frecuencia en la comunión eucarística. Por ejemplo, hay personas que abandonan la Eucaristía porque consideran que la confesión no es importante o que no se tiene que hacer de esa manera, o que consideran que un sacerdote no tendría la capacidad para hacer algo así, o que en definitiva no tengo por qué confesarle a nadie, o
explicitar mis pecados porque Dios lo sabe todo. ¿Dónde está el problema? En que eso me priva de la Eucaristía. O sea, al final, por así decirlo, me aparta de Cristo. Y esa es una insistencia clara en el caso de Ignacio de Antioquía. O sea, un cismático no solo nos va a apartar de lo instituido, sino que el propósito de fondo es romper la comunión con Cristo y por ende no cumplir la voluntad del Padre. Ese es ciertamente el objetivo, aun cuando nos hablen de muchísimas razones aceptables o que nos pueden parecer incluso, ¿no? De cierta manera, pertinentes. No es así. Entonces, para Ignacio de Antioquía, lo fundamental es a quién decimos que seguimos y cómo lo hacemos. Porque no solo se trata de amar a Cristo, se trata de amar a Cristo según Dios, o sea, según el Padre. El seguimiento de Cristo no lo define uno mismo. El seguimiento de Cristo es algo a lo cual uno se incorpora. ¿Y por qué tenemos finalmente la Eucaristía? Porque es la fortaleza que requerimos para llevar a cabo este cumplimiento. A ver, el Padre sabe que seguir a Cristo es humanamente imposible. Nadie lo podría hacer. Necesitamos la ayuda divina, la ayuda misma de Dios. Y ahí está el Hijo, ¿no? Alimentándonos con su carne y con su sangre para poder llevar a cumplimiento la voluntad del Padre, o sea, la salvación de todos, que todos seamos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre, ¿no? O sea, ahorita nosotros lo podemos comentar más, pero ya vemos después cuáles van a ser algunas de las problemáticas que se irán exponiendo y que en efecto se irán, en definitiva, abordando. Entonces dice abiertamente San Ignacio de Antioquía, apártense pues de las malas doctrinas y de los engaños del demonio. ¿Para qué? Cuando los asedie con su astucia, no se debilitéis o no se debiliten en el amor. Entonces, para Ignacio, no se trata solamente de un sometimiento externo, se trata de una comunión de voluntades que está sustentada en el amor, porque el amor reúne, el amor une, el amor consolida, no destruye, no divide, no separa. Por eso lo vemos desde el Génesis. Cuando habla del varón y la mujer, dice que los dos se harán una sola carne. ¿Qué significa esto? No nos fusionamos, no nos mezclamos. ¿Cómo se hace una sola carne? Viviendo en el amor mutuo. Por eso el matrimonio es un sacramento. Por eso precisamente es un sacramento. Porque asume, digamos, esta unidad que Dios mismo nos está prometiendo. Entonces, lo más fuerte, en este caso, consiste en la gran tentación de querer hacer lo que uno decide y no lo que Dios me indica. Esa va a ser ciertamente la gran tentación. Entonces, les dice Ignacio a los filadelfios, únanse todos con un corazón indivisible. Repito, esto para nosotros es complicado de entender e incluso difícil de aceptar, porque nuestra propia experiencia contemporánea es una experiencia basada en la fragmentación, en la atomización, en el cada quien por cuenta propia, cada quien por su lado, cada uno a lo suyo. Por eso nos cuesta tanto trabajo pensar en términos de un corazón indivisible o en términos de, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola alma, un solo corazón. Porque además, nos guste o no, estamos culturalmente individualizados.
Lo pensamos en términos de una individualidad que lo más que puede hacer es acercarse a otra serie de individualidades. Por ejemplo, cuando se define la sociedad como un conjunto de individuos, o sea, como si fuéramos, ¿no? Seres aislados que se reúnen en un espacio, ¿no? Pero que en realidad no se funden unos con otros, ¿no? Pueden tener un cierto contacto, pero no alcanzan una unidad en común. O sea, no hay comunión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un gran evento deportivo. Puede haber mucha gente apoyando a un solo equipo, no sé, en este caso de fútbol, pero no tener un mismo corazón, porque cada uno está como encapsulado en sí mismo. Esto es parte de la edad moderna. Es decir, esto empieza a darse profundamente con el auge del individualismo. ¿Qué pasó, Paola? Entonces sería, o sea, por ejemplo, si yo sigo a Dios de mi forma, entonces sería a un Dios diferente, ¿no? O sea, sería a mi propio Dios, no al Dios que es. Y entonces Exactamente. si doy a conocer ese Dios, no quiero que amen a Dios como es, sino a mi propio Dios, Sea ¿no? mi mentira, mi engaño, Ajá. que al final sigan mi extravío, no que sigan al único Dios verdadero, porque Dios solo hay uno. Entonces, cuando yo, por ejemplo, planteo, como lo explicas muy bien, Paola, ¿no? Cuando yo planteo la idea de un Dios al final fabricado por mí, lo que quiero es que los demás sigan al Dios idea que yo fabriqué. Ujú. Y por ende que se aparten de la luz de la verdad que se nos ha concedido. Por eso San Ignacio de Antioquía insistirá, les dice a ellos, ¿no? Estando ahí entre ellos, o sea, en Antioquía, dice Ignacio, yo grité, hablé con voz fuerte, con voz de Dios. Prestad atención al obispo, al presbiterio y a los diáconos. Él no se cayó porque sabía muy bien lo que estaba en juego en ese caso. Para nosotros, como vivimos una cultura de la fragmentación, de la individualidad y por ende del aislamiento, nos cuesta como mucho trabajo entender que el criterio definitivo no es lo que yo defino, o sea, en pocas palabras, ¿no? Lo importante no es lo subjetivo, es lo objetivo. Por eso hoy tampoco es casual que se hayan hecho intentos, bueno, ya desde el siglo XX, por recuperar una nueva objetividad, o sea, la realidad misma. Porque si no, no, si cada uno sigue, digamos, sus propias sugerencias o sus propios posicionamientos, lo que sigue a continuación, pues es una locura tremenda. Pensemos en el caso de la ideología de género. ¿Qué sucede cuando alguien dice que se autopercibe como un cocodrilo? Nosotros es inconcebible. Pero ¿por qué puede sostenerse? Incluso nos podemos decir, ¿por qué incluso puede defenderse o por qué se vuelve algo incuestionable? Porque para nosotros lo incuestionable es precisamente la subjetividad, o sea, el yo mismo, ¿no? Lo que yo defino, lo que yo establezco, etcétera. Ujú. Y fíjense lo que dice Ignacio, es muy claro. A aquel en el que estoy encadenado, pongo por testigo de que no lo supe por carne humana. Ahí está el místico, ahí está el contemplativo. Es decir, él en la oración, fíjense, y lo dice abiertamente, ¿eh? Ahí no se calla. Dice, les repito lo que dice Ignacio de Antioquía, a aquel, ¿no? Es decir, a Cristo en el que estoy encadenado, pongo por testigo de que esto no lo supe por carne humana. El Espíritu me lo anunció diciéndome, fíjense, no hagáis nada sin el obispo, guardad vuestra carne como templo de Dios, amad la unidad, huid de las divisiones, sed imitadores de Jesucristo, como también Él lo es de su Padre. O sea, fue una revelación. El Espíritu se lo indicó y vean cómo le da un resumen. Primero, no hagáis nada sin el obispo, porque vivir conforme a Cristo sin el obispo es no tener en cuenta, ¿no?, la voluntad misma de Dios.
de entrada. Segundo, guardad vuestra carne como templo de Dios. O sea, el cuerpo no es un disfraz que usamos de manera temporal para después despojarnos de él y seguir adelante. No, la carne, es decir, nuestra realidad encarnada, es algo tan fundamental que nuestro vivir conforme a Cristo tiene que vivirse en plenitud. O sea, no basta con mis sentimientos o con mis ideas. También tiene que encarnarse en mí esa presencia. Y los frutos que de ahí se dan es el amor a la unidad. Amen la unidad. Huid de las divisiones. O sea, si yo, por ejemplo, empiezo a notar que alguien empieza a hablar, empieza a sembrar, ¿no? Una tendencia cismática, quiere romper con la unidad, lo mejor que puedo hacer es apartarme de ahí. Y lo dice, sed imitadores de Jesucristo, como también él lo es de su Padre. Ahí está el vínculo. ¿Mm? O sea, mantener la unidad con el obispo es imitar a Cristo, porque él mantuvo la unidad con el Padre. ¿Cuántas veces no dijo, por ejemplo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a cumplir la voluntad de mi Padre? He venido a hacer lo que el Padre me envió. ¿Esto qué significa? Que en términos puntuales, Cristo no actuó por cuenta propia, actuó por voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Actuar no por cuenta propia, sino según la voluntad de Cristo, según ciertamente lo que Él quiere. Entonces, lo que ve Ignacio de Antioquía, y ya lo vimos por revelación, es que el que rompe ciertamente con el obispo está rompiendo con el Padre y por ende no es un imitador de Cristo. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende ya esta exposición que hace Ignacio de Antioquía del hereje y, en este caso, del cismático? E incluso lo dice abiertamente Ignacio de Antioquía. En donde existe la división y la ira, no habita Dios, porque Dios es unidad. Dios es unidad y no es ira, es reconciliación. Y también Ignacio de Antioquía añadirá esto. Dice, ciertamente el Señor perdona a todos los que se arrepienten si se convierten a la unidad de Dios y a la asamblea del obispo. Es decir, un gesto genuino de arrepentimiento es el retorno a la iglesia y por ende a la asamblea misma que preside el obispo. Eso es realmente querer reconciliarse con el Padre. Entonces vemos cómo en estos momentos empiezan a exponerse pues cuestiones teológicas que poco a poco se irán desarrollando, se irán puntualizando y se irán profundizando. Pero en definitiva, ¿no? El seguimiento y la unidad con el obispo es una cuestión que nos remite, ¿no? Directamente a la propia voluntad del Padre. Entonces, si Cristo cumplió la voluntad del Padre, pues nosotros debemos imitar a Cristo mismo, cumpliendo su voluntad. ¿Qué pasó, hermano? Estaba pensando, por ejemplo, ahorita se podría decir la desobediencia también al Papa, como lo que hemos visto en las noticias, que tal cardenal o obispo se rebelaron y no obedecieron. Por ejemplo, el convento de las Clarisas, ¿no? Que también, Tus por hermanas, seguir, por seguir al obispo, sí, por seguir a un obispo que ya está cesado y no obedeció al Papa, pues ellas también ya quedaron fuera. exactamente, están fuera. O sea, y esto es algo importante porque aquí vemos también una cuestión fundamental. El obispo tiene que ser, ¿no? Una presencia de unidad, no de separación, no ciertamente de división, porque tampoco el obispo actúa por cuenta propia. La primera misión del obispo es cultivar la unidad y preservarla. Por eso es pastor. Acuérdense que la palabra griega para obispo es episcopos,
que se aplicaba al pastor que se encuentra a una cierta altura vigilando al rebaño. Esa es la función, es decir, tiene un significado. La función central del obispo es que la unidad, ¿no? No se violente, que la paz no se perturbe y por ende tiene que estar al acecho de todos aquellos que se pueden infiltrar secretamente para romper la unidad y por ende, ¿no? Dispersar el rebaño, desgarrar el cuerpo de Cristo. Porque eso sí, cuando un obispo cae, muchos otros también lo van a hacer. ¿Qué pasó, hermano? Por ejemplo, nosotros ahorita hace 22 días tuvimos la visita canónica del obispo, que ese se tiene que ser, bueno, ya tenía mucho, yo creo como 4 años que no venía. Y nos manda a llamar a cada una, platica con nosotros y después a nivel comunidad. Bueno, lo hizo en 3 momentos, vino 3 días. Ya el último día, hace como 8 días, pues vino nada más a leernos una carta y a decir, miren, yo encontré esto en su comunidad y también encontré cosas buenas, las felicito y pues allí exhortándonos, ¿no? A seguir unidas a la iglesia y en nuestro carisma y todo eso. Yo pienso que también así con todos, en todas las parroquias, pues son esas visitas, pero cuando un sacerdote no se acata al mandato, a la obediencia, es cuando ya empiezan los problemas. Y no solamente es el sacerdote, sino que el sacerdote se lleva a todos los peligreses, porque hay veces que hay sacerdotes que empiezan a hablar mal del obispo y que el obispo esto, y después como los fieles creen mucho en el sacerdote, pues también ya se ponen en contra del obispo. Y entonces en tantito hacen un problema muy grande, como tú dices acá. El problema a veces está en uno que no, que no acata uno esta unidad. En lugar de hacer unidad, pues crea uno desunión. Exacto, y eso es no seguir a Cristo. Entonces, algo nos deja muy en claro San Ignacio de Antioquía. Romper con el obispo es romper con el Padre. Apartarse del obispo es apartarse del Padre. Y Cristo nunca hizo eso. Al contrario, Cristo siempre estuvo en unidad completa con el Padre. Por eso es tan delicado romper con el obispo. Precisamente por eso. Porque eso ya implicaría, digamos, darle la espalda al Padre o bien querer seguir un camino del todo distinto, un camino que no es de Cristo. Por muy agradable, o como dice San Ignacio de Antioquía, por mucho perverso placer que nos aporte. Entonces dice Ignacio de Antioquía, los exhorto a que no hagáis nada por espíritu de contienda, sino según la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Comunión total con el Padre. Si nosotros no vivimos acordes con ese espíritu de comunión, entonces no vivimos según Dios. No estamos pues con Cristo. Y por eso hay criterios muy puntuales. Hay criterios, vamos a decirlo así, muy fundamentales. Y entonces recalca, por otra parte, Ignacio de Antioquía lo siguiente. Dice, el Evangelio tiene algo extraordinario. La venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su pasión y su resurrección. O sea que, en definitiva, el Evangelio es Cristo mismo, es lo que tenemos que anunciar. No es una doctrina, no es una teoría agradable y mucho menos es un recetario moral para tener un comportamiento socialmente adecuado. No, lo insólito del Evangelio es Cristo mismo. Su manifestación, es decir, su encarnación, su pasión y su resurrección. Incluso dirá, y empieza a hacer esta asociación, que los amados profetas lo anunciaron a él. O sea que la atención se tiene que poner en él, porque la contienda parte de particularidades dadas. Por ejemplo,
a lo mejor yo no puedo estar de acuerdo en todo con un obispo, pero mi mirada se tiene que dirigir a Cristo, ni aquello que me desagrada, ni aquello que yo sostengo. Se tiene que dirigir a Cristo. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Omar y Marisol lo saben perfectamente bien, y los que hemos estado casados, incluso la hermana con su comunidad o su superiora o el sacerdote o el obispo, hemos experimentado muchas veces que cuando vemos a nuestro esposo o a nuestra esposa, a lo mejor hay momentos en el que le decimos, ya no te aguanto, o sea, literalmente, ya no te soporto. Y esto es cierto, o sea, es parte, pues, digamos, de estas dificultades. Pero lo que constituye al matrimonio es Cristo. Es decir, ya no te soporto, pero mi mirada no está en lo que yo experimento o en lo que yo veo. Mi mirada está en aquel que nos ha reunido a ambos, en aquel que nos ha tomado de la mano para sostenernos. Ese es el Espíritu de Cristo. Esa es la enseñanza de Cristo. Dime, Elizabeth. Lo que usted también decía en alguna ocasión, profesor, eh, cuando uno va a la Eucaristía y de pronto hay un sacerdote que no, que no se expresa de la mejor manera, que no da una exégesis bien clara, entonces uno como que cambia de parroquia. Ajá. Uno se va para donde el otro sacerdote porque él sí habla bien, porque él sí explica bien, porque por una cantidad de cosas. Entonces usted dijo lo que está diciendo hoy, que no miráramos eso, sino que miráramos el fondo que él está representando es a Cristo. Exactamente. Y lo que Cristo me ofrece, es decir, el Señor nos va a ofrecer de todo, ¿no? Nos ofrece de todo. A veces puede ser que, por ejemplo, en una parroquia llegue un sacerdote que nos parece extraordinario, que nos encantan sus homilías, vemos su entrega y a lo mejor de repente llega un sacerdote que lo veo apático, que lo veo frío, que incluso lo siento, lo experimento como alguien grosero, ¿no? Y me dan ganas de irme a otra parroquia. Pero el problema es que entonces, ¿no? Mi fidelidad no está en Cristo. Mi fidelidad está dada en mis preferencias. Por eso el Señor hace esta variación. Por eso tampoco es casual que todos los sacerdotes tengan que estar circulando de acuerdo a dónde los destinen. Por un lado, para que ellos también, pues no se acomoden demasiado a un lugar, pero también para nosotros como laicos, para que no queramos imponer un criterio individual de preferencia, porque con Cristo no se trata de preferencias, se trata de fidelidades. Se trata de constancia. Por ejemplo, a lo mejor la exégesis de un sacerdote tal no es muy clara o es muy aburrida o es muy seca. Lo importante es que me está diciendo Cristo ahí. ¿Por qué quiero obtener algo que a mí me agrade? ¿Y por qué no acepto también lo que Dios me ofrece? Aun cuando no sea del todo de mi agrado. O sea, ya no está, o sea, lo que quiero que entiendan es que vivir conforme a Cristo es ya no estar limitado a nuestra propia condición subjetiva. Es, en pocas palabras, la capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos, que ya la habíamos definido. Eso es existir. Existencia literalmente significa salir fuera de uno mismo. Eso es existencia. Ya no depende ciertamente de mi preferencia. Me abro, alcanzo mayor amplitud y me puedo, ¿no? Ciertamente ubicar en la situación que me corresponde. Por eso habrá papas, lo vimos, por ejemplo, un San Juan Pablo II, ¿no? Que tenía un carisma impresionante, pero que también hay que decirlo, en gran medida los medios masivos de comunicación lo hicieron una mercancía de consumo, o sea, un producto muy mediático. Eso también hay que aceptarlo. Cuando llega un Benedicto XVI, a muchos no les gustó, porque no tenía ese carisma, porque no tenía esa fortaleza, porque en definitiva, ¿no? Su perfil, pues era otro diferente. Ahora, ¿significa que era peor? No. Significa que era algo distinto que también nos estaba haciendo mucha falta.
No todo tiene que ser espectacular, en el sentido de ser susceptible de convertirse en un espectáculo. O sea, a lo mejor, como dijo Benedicto XVI cuando estuvo en México, los mexicanos ya saben aplaudir, los mexicanos ya saben cantar, los mexicanos ya saben bailar, pero los mexicanos, no se les olvide, también saben pensar, ¿verdad? A eso se refería, o sea, no está hablando por hablar, sino que nos está dando indicaciones muy puntuales que nosotros también, de cierta manera, debemos seguir. Entonces, en el caso de Cristo, no se trata de una simple preferencia. Por ejemplo, sus propios apóstoles no fueron elegidos según la preferencia de Cristo, fueron elegidos según la voluntad del Padre, los que el Padre le envió, o sea, los que el Padre le mandó. Y Jesús los asume en el amor porque esa es la voluntad del Padre. En eso ve Jesús precisamente la voluntad del Padre. Ujú. Entonces, por eso dirá también San Ignacio de Antioquía, todo junto es bueno si creéis en el amor. O sea, al final, ¿a dónde nos lleva el amor? A crecer. Habrá cosas, ¿no?, que a lo mejor no me agraden, pero no son ni las definitivas, tampoco son las más importantes. O sea, yo puedo decir, a lo mejor las homilías de este sacerdote o su modo de ser no me agrada, pero también forma parte de esa comunidad, ¿no?, en la que estamos todos y cada uno de nosotros involucrados. Porque al final, a lo mejor, fíjense, a lo mejor a mí no me agrada un sacerdote, pero a Cristo sí le agrada. Tan es así que lo tiene ahí como sacerdote. Por ejemplo, en la parroquia que estamos, hay un sacerdote que es muy distraído. O sea, yo creo que tiene como dislexia. Y a veces se equivoca en la lectura o repite, o le falta una oración. Y entonces a veces uno siente como una cierta inquietud, ¿no? Como decir, no está poniendo atención, debería de esforzarse más. Pero de repente dije, pero está ahí, o sea, al final, a mí tal vez habrá cosas que no me agraden, pero a Cristo sí le agrada y lo tiene trabajando para él. O sea, lo tiene literalmente a su servicio y él lo está haciendo de esa manera. O sea que en pocas palabras, al final, y eso es lo importante, lo que sustenta la unidad y la paz y expulsa el espíritu de contienda es el amor. Y el amor no es algo subjetivo. Volvamos al caso del matrimonio. Si yo le prometo a mi esposa amarla de acuerdo a la capacidad de mi amor, pues en muy poco tiempo se va a acabar. No va a durar, sería un fraude. En pocas palabras, no sería amor, sería un engaño. Justamente el matrimonio, ¿no?, consiste en aceptar la ayuda de Dios para que ese amor no se termine. Por eso es para siempre, no porque sea una obligación, sino porque, otra vez, está sustentado, en este caso, en Cristo. Entonces ya vemos cómo el Ignacio de Antioquía, en esta carta a los Filadelfios, se empiezan a exponer temas fundamentales que después se van a tener que retomar una y otra vez, incluso que se van a tener, digamos, que fortalecer de acuerdo a cada una, ¿no?, de las circunstancias. Entonces ya no se trata de que uno parta de algo estrictamente individual, sino de una comunión mayor hasta entender qué es lo que Dios quiere. A ver, pensemos en la situación actual del mundo. No vamos a decir que es muy agradable o no vamos a decir que este es el mejor de los momentos. No sé si sea el peor, pero uno de los mejores tampoco. Ok, pero ¿qué más veo ahí? O sea, a lo mejor a mí no me agrada, pero Dios está involucrado. ¿No? Y eso al menos me puede dejar tranquilo. O sea, ya no es tanto lo que a mí me agrada, sino lo que él establece. Además, uno puede entender a partir de lo que expone Ignacio de Antioquía otro aspecto fundamental. Si yo no estoy de acuerdo con el obispo o estoy en contra del obispo o del presbítero, ¿de dónde está emanando ese espíritu de contienda? Es decir, ¿qué es lo que no me agrada? ¿Qué es realmente lo que no me gusta? ¿No? ¿O qué es aquello que en definitiva a mí parece dirigirme a una situación
de distanciamiento o bien de ruptura. ¿Qué veo ahí? ¿Qué es, pues, no? Lo que en definitiva, pues estoy mirando. Entonces, lo que vemos en el caso de los Filadelfios, ¿no? Les digo, es una situación muy puntual, pero al mismo tiempo alcanza una dimensión mayor, es que tengamos mucho cuidado con ese espíritu de división, espíritu de separación, espíritu de contienda y espíritu de conflicto. ¿Sí? No solo porque cause problemas, sino porque la implicación mayor que tiene es el hecho de apartarse del Padre mismo. Pensemos en nuestra situación propia de vida. ¿A poco no nos gustaría a veces que nuestras circunstancias que vivimos fueran diferentes? Ahora, la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De lo que yo quiero o de lo que Dios establece? Yo puedo rechazarlo, lo habíamos hablado, por ejemplo, en términos de las dificultades que podemos llegar a experimentar. ¿De qué se trata? ¿De brincarse o evadir las dificultades o de experimentarlas como un proceso de crecimiento en el cual soy asistido por Dios mismo? Que es, digamos, de cierta manera, hacia lo que me estoy dirigiendo. Ujú. Entonces, algo a lo que nos invita Ignacio de Antioquía es a mirar lo que Dios mismo ve. O sea, no tanto lo que nosotros decidimos, sino lo que Dios mismo ha hecho. Porque eso es precisamente, ¿no?, el desafío del amor. El amor que nos sobrepasa y que es, pues, la columna, el fundamento de lo que llamamos fe. Y esto me parece también, en el caso de Ignacio de Antioquía, pues algo extraordinario, porque en definitiva la fe no depende de lo que creo, depende de lo que amo y cómo amo. Podemos tener creencias, pero al final es cómo se vive esta fe. ¿Se vive realmente en el amor o no? Vivir conforme a Cristo, es decir, vivir según Dios, es vivir según el amor. Ese es el criterio. Eso no significa que no va a haber dificultades. Por ejemplo, en una pareja, las disputas, las peleas pueden ser frecuentes, pero también cuentan las reconciliaciones y los motivos de fondo. Por ejemplo, en una pelea, ¿no? En una pareja, me parece que el objetivo es alcanzar una reconciliación más profunda, o sea, más amor. ¿Entiendes? O sea, no solo se trata de superar un problema, se trata de alcanzar una mayor unidad, porque ese es el objetivo de la reconciliación, amar más profundamente, o sea, a pesar de los errores cometidos o de las heridas experimentadas. Ese es el crecimiento en el amor. Ahí es donde está la fe. O sea, lo que quiero que entiendan es que en un principio, lo vemos en Ignacio de Antioquía, la fe no es una cuestión psicológica, es una cuestión concreta que es inseparable del amor. No depende de mi ideación, depende de mi fidelidad y de mi seguimiento. Y esto nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, a veces antes se acostumbraba a decir que si una pareja se casaba, pues era para toda la vida, porque Dios dijo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? No lo separe el humano. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi esposo me golpea o mi esposa me golpea o mi esposo me es infiel o mi esposa me es infiel? ¿Me tengo que aguantar? No, porque no olvidemos algo. El matrimonio está constituido, en primer lugar, por los seres humanos. Es el único sacramento donde la pareja se asume y se decide. Cuando se menciona, ¿no?, que no separe el humano, los humanos, lo que Dios ha unido, se refiere a una línea vertical. O sea, en el matrimonio, lo que hacemos es pedirle a Dios que nos acompañe en este proceso de realización, para que esto no concluya, para que esto no termine, para que esto en definitiva no fracase.
Eso significa que la primer ayuda y más importante de todas que necesita una pareja es a Dios mismo. No son terapias y mucho menos club singer de intercambio de parejas y no sé qué cosas, ¿no? Eso es lo que la ha unido, el cielo con la tierra. O sea, que no rompamos eso. No quiere decir que la pareja se tiene que quedar ahí, incluso muchas veces perdiendo dignidad. No se trata de eso. Se trata de entender cuál es, en este caso, la postura correcta. Entonces, a veces nosotros tenemos en estos tiempos un desafío muy grande que consiste en reconocer que lo mío es importante, pero no es lo definitivo y ni siquiera es lo primario, ¿no? ¿Se acuerdan ahora por qué la insistencia que yo he tenido particularmente con ustedes al decirles en todas sus situaciones de vida, en todas las decisiones, en todos los sueños, los proyectos, ¿no? Presentárselos al Señor tal y como son, pero terminar siempre con un gesto muy concreto? Jesús, ¿tú qué dices? ¿No? Es decir, aquí está lo mío, pero al final lo que es relevante es lo tuyo. ¿No? Es como cuando a lo mejor quieres hablar con tu pareja y yo me desahogo, ¿no? Literalmente vomito, pero al final lo importante no es eso, lo importante es tú qué dices y tú qué, o sea, esa es la palabra que importa, porque al final él no solo tiene la última palabra, sino también la primera, ¿se entiende? ¿No? Esto es, digamos, en este caso puntual, lo que Ignacio de Antioquía expone en esta carta a los filadelfios y termina diciendo, me despido en Jesucristo, nuestra común esperanza. O sea, todos tenemos una esperanza común. Esa esperanza común es Jesucristo. Es Cristo. Él es la esperanza común de todos. Entonces, si sentimos que a lo mejor nos falta más reconciliación, pues es que necesitamos más Cristo, ¿no? O si nos falta más fortaleza, es Cristo. Pero Cristo es esta esperanza común. Cuando a Cristo se le pierde de vista, todo se desmorona. Por eso nuestra atención tiene que estar puesta en primer lugar en Cristo, en el Señor, y de ahí en todo lo demás. Yo les decía, a lo mejor en ciertas circunstancias de la vida yo me puedo sentir muy rebasado y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tengo ganas de aventar la toalla y mandar todo al carajo ahorita mismo. ¿Tú qué dices? ¿Entiendes? O sea, no se trata de reprimirse, ¿no? Y decir, no, yo no importo. No, sí importo, pero no lo es todo. No lo es todo. Y hoy hemos llegado a tal extremo que incluso esa otra persona o esa otra realidad distinta a la mía se anula. Pensemos en el caso del divorcio. No sé si en Colombia o en Perú funcione de esa manera o en Chile, pero en México ya es común que si, por ejemplo, yo estoy casado con Elizabeth, basta con que yo solicite el divorcio para que éste se lleve a cabo. Antes no. O sea, lo que se llamaban causales ya no existen. Antes, si yo pedía el divorcio, se hacía un proceso para determinar cuáles eran las causales, o sea, no era un capricho. Hoy en día no. Yo lo puedo, basta pues en una pareja con que uno lo solicite para que el divorcio se lleve a cabo. Con uno, o sea, el otro no importa, ¿se entiende? Esa es la individualidad. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de comunión. Entonces, acabo de conocer a una señora, acabo de ver a una señora que estaba muy sorprendida porque había hablado con el marido, se pelearon, se separaron un poco y de repente le llegó la demanda de divorcio y tuvo que proceder, no tenía otra opción. Basta con que uno lo pida, ya no hay causales. ¿No? Basta, en pocas palabras, ¿no? Lo que yo decida. Y eso es justo lo que en Ignacio de Antioquía representa en relación a Cristo el mayor peligro. Porque eso significa no tomar en cuenta al Padre y no querer seguir a Cristo. En este caso puntual, en nuestra vida creyente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pues primero Dios, el próximo viernes veríamos las últimas dos cartas de Ignacio de Antioquía para pasar a San Policarpo. Pero pidámosle esta semana a Jesucristo, nuestra común esperanza,
que el verdadero fundamento de nuestra fe sea Él, sea el amor. Y sobre todo pidámosle que nosotros queremos seguirle y ser cristianos según Dios, no según nosotros, no según el mundo. Ser cristiano según Dios. Incluso ser humano según Dios. Ser católico según Dios. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, demandas, reproches. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, me quedé pensando en lo último que dijo, la separación o el divorcio sin causales está aprobado, ¿lo aprueba la iglesia? No, no, porque el motivo fundamental de la iglesia no es la separación, es la reconciliación. Es decir, ¿qué te lleva a un posicionamiento de ese tipo? Entonces, si la iglesia no está de acuerdo, entonces no hay una separación. Hay una separación, digamos, civil, pero Exactamente. pero no eclesiástica. No eclesiástica, jurídica, sí. Ahora, ¿qué sucede? Entran las controversias de la llamada anulación del matrimonio en términos eclesiásticos. Pero si uno lo entiende bien, vemos que en realidad la anulación no es más que la confirmación de que ese matrimonio era nulo, o sea, que nunca había existido, que no era como tal, porque un matrimonio no se disuelve. O sea, la anulación es confirmar que era una nulidad, que en realidad no era matrimonio, porque no estaba fundamentado en el amor. Es eso. Ujú. Es esa, digamos, de fondo, la cuestión que está ahí incluida. ¿Qué pasó, Paola? Si quiere, yo le puedo explicar un poquito a él y lo que es Ujú. más o menos. Exactamente como dice el profesor, es que realmente no hubo sacramento, porque también para que se realicen los sacramentos debe de haber ciertos requisitos. Y si alguno de esos requisitos no se lleva, no está presente, entonces no hay sacramento. Por eso en la iglesia no hay divorcios, porque un sacramento, cuando nosotros tenemos un sacramento, ese sacramento no puede disolverse porque no viene de nosotros, sino es directamente de Dios. Entonces, por ejemplo, así como no nos podemos desbautizar, tampoco podemos divorciarnos en la parte así. Sin embargo, sí para hacer una, pedir una nulidad matrimonial, sí se requiere que haya un documento donde testifique que ya hay un divorcio civil. Eso. Sí. Entonces, hoy, ¿qué vemos? Fíjense, esto cambia la perspectiva, porque hoy es evidente que el índice de divorcios se ha disparado en todo el mundo, pero en realidad no es que haya muchos divorcios, es que hay muy pocos matrimonios. Esa es la gran diferencia. De hecho, hoy en día, tener un matrimonio y una familia es un don muy grande, es un don muy especial, porque es un don. Entonces, no es que haya muchos divorcios, es que casi no hay matrimonios genuinos. Lo único que vemos es el final de una farsa, de una ficción, porque el verdadero matrimonio es justamente, ¿no?, reunión con Cristo para que eso perdure. Y es lo que nos da la garantía de que será para toda la vida, a pesar de mí, a pesar de mis límites, de mis cansancios. Es Cristo el que nos renueva y el que, ¿no?, nos mantiene unidos, sin anular roces, las dificultades, las diferencias, las problemáticas. Esas no se quitan. Lo que se otorga es una gracia mayor para seguir adelante. Entonces, hoy, ¿por qué el matrimonio, por qué el divorcio es tan sencillo? Porque no hay matrimonios legítimos, genuinos. Por eso, es eso. Entonces, dime, Hilda, dime. Este, ah, yo me acuerdo que hace algunos años hubo así como un movimiento aquí, no sé si fue aquí en Saltillo o por ahí, este,
de unas personas que decían que ya no querían ser católicas, entonces iban a la iglesia y que les borraran de los libros de bautizo. Digo, pues obviamente pues están confundidas, ¿verdad? Igual y se van a arrepentir en unos años, pero pues eso como quieran no te borra el bautizo, ¿verdad? Porque no es un trámite burocrático, no es un registro de tinta y papel, es un sacramento. Ahora, puede ser que a mí no me borren mi registro bautismal, pero ¿quién me quita o quién me borra la gracia recibida? Eso, yo puedo estar registrado en mi acta bautismal, por ejemplo, pero vivir como alguien que no acepta ni agradece la gracia de renovación total que le ha sido concedida, por ejemplo. Entonces la cosa es diferente. No se trata de que me hayan puesto en un papel. A ver, ¿por qué una persona que ha estado casada y fallece la pareja, por qué sigue siendo viuda? Porque sigue siendo qué, perdón. Viuda o viudo. Ah, Nos decimos ya se acabó y listo. Siempre será una viuda o un viudo. Ahí vemos que en efecto no es un simple registro burocrático y no es un trámite, es una gracia. Entonces, el problema no es que pida que me quiten del registro bautismal. El problema es que yo rechace la gracia bautismal en mi vida ordinaria. Ese sí es un problema. Porque entonces yo mismo me estoy borrando, por así decirlo, del registro en el cielo. Me estoy oponiendo a la vida eterna que Dios me quiere conceder y yo no la quiero. Estaré en un libro, pero a lo mejor no quiero estar en el libro de la vida. Esa es la vida de pecado, ¿no? Es decirle a Dios que no quiero. Pero bueno, pues pidámosle al Señor que nos conceda una fe basada en el amor, un espíritu de unidad, un espíritu de paz y sobre todo un espíritu de comunidad. Pues muchas gracias, Elizabeth, Marisol, Omar, Edgardo, Clara González, Olivia, Hilda, hermana Rocío, Clara Basto, Paola. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y estaremos en contacto la siguiente semana. Que tengan un muy bendecido fin de semana, también para ti, querido Mariano, y nos vemos la próxima ocasión. A usted muchas gracias, profesor. Que descanse, que Dios lo bendiga. A ustedes Gracias, también. gracias por la clase, profesor. Gracias, están muy buenas. Como Gracias. siempre, A ustedes gracias. también, que Dios les bendiga y mucho. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. Bye. Bye. Gracias, profe. Feliz a todos.